hermanos de la iglesia china acá en Lima. Que el Señor les bendiga grandemente. Un saludo al pastor Alejandro, a su esposa, a su hijo y a ustedes también, hermanos, que nos une la misma fe, la misma esperanza y una misma misión y un mismo propósito. Gracias por la invitación, pastor Alejandro. Usted conoce nuestras vidas de servicio misionero al Señor. Ya son más de 30 años sirviendo al Señor, porque yo y mi esposo, él en Brasil y yo en Chile, desde nuestra adolescencia servimos en la obra misionera, tenemos un compromiso total con la obra misionera. Hemos dejado nuestros países hace largos años ya para poder dedicarnos a servir al Señor en otras naciones. Dios nos regaló a dos pequeños, una nació mientras servíamos como misioneros en Colombia, Noemí, y David, nuestro hijo, nació en estos 4 años que hemos servido en Tacna, Perú, en esa triple frontera que estamos sirviendo al Señor con un proyecto de entrenamiento misionero. Ahí nació nuestro querido Davidcito peruano y tacneño, así que somos una familia de varios lugares, pero nos movemos para servir al Señor donde Él nos llame. Qué bueno que la iglesia comienza a pensar en misiones cada vez más y a entender que los tiempos que quedan son cortos. Ya el Señor nos marcó de manera muy radical los tiempos que estamos viviendo a través de esta pandemia y todos los eventos que rodean la pandemia a nivel mundial, que queda poco tiempo de que la cosecha está por terminarse y de que el Señor Jesucristo vuelve pronto, y que nosotros como iglesia tenemos que enfocarnos más que nunca en este tema de extender el reino a otras naciones. Muchos de ustedes quizás vinieron a Perú desde sus naciones de China o de otros lugares de Asia y hoy son parte de un pueblo peruano que alaba al Señor. Eso mismo quiere Dios, que cada uno de nosotros pueda ir a estas otras naciones y compartir el Evangelio. Es una tarea difícil, es una tarea desafiante, es una tarea humanamente imposible, pero tenemos promesas muy grandes en la Biblia acerca de que el cumplimiento de la Gran Comisión se da porque Jesucristo el Señor está con nosotros y nos ha dado autoridad. Y el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia a hacer la tarea misionera, como lo vemos tan claramente en el libro de los Hechos. Todo este libro, hermanos, todo este libro, el cual los cristianos tenemos como nuestra norma de fe, nos habla, nos desafía, nos ordena, nos da directrices acerca de la obra misionera y este plan global de Dios, este anhelo en el corazón de Dios que nace en su carácter misericordioso, en su carácter lleno de amor, por alcanzar a otro. Dios ha hecho todos los esfuerzos, como nos muestra la Biblia y como conocemos, en poder restablecer esta comunión quebrada entre el ser humano y Él. Y esto es misión, es poder restablecer esta comunión del ser humano, esta distancia tan grande que hay entre el ser humano y Dios, y cada vez las personas, los países, los continentes como Europa sacan a Dios de sus vidas, sacan a Dios de sus constituciones, sacan a Dios de sus gobiernos, sacan a Dios de las escuelas. Pero a pesar de todo lo que el hombre ha hecho a través de la historia, el Dios que tenemos, el Dios al cual servimos, es un Dios misionero y nunca va a terminar los intentos y todos los esfuerzos, como el gran sacrificio de Cristo, para que la persona perdida, el ser humano alejado de su verdad, pueda tener un encuentro con Jesús. Y eso es lo que los misioneros hacemos, poder dar la oportunidad a muchas personas a que tengan un encuentro con Jesús. Hoy nosotros con mi esposo servimos en un país cerrado, en un país ateo, en un país comunista, un país que lleva más de 60 años cerrado y prohibida la evangelización. El pastor Alejandro les puede contar mejor acerca de este país porque ellos conocen nuestro trabajo y nuestro proyecto ahí, pero Dios quiere que ese pueblo conozca al Señor. Dios no queda contento simplemente por decir que las fronteras están cerradas, que por 62 años no se ha podido predicar libremente. Dios no, Dios tiene un corazón misionero y por eso Dios cargó mi corazón en Chile para ir a este país y cargó el corazón de mi esposo en Brasil para ir a este país. Y hoy junto como familia con nuestros hijos ya llevamos 8 años en un proyecto muy bonito de poder alcanzar niños y adolescentes para Cristo. Y eso lo hace Dios porque son países difíciles, porque son países donde corremos riesgos, porque son países donde hay que pagar un alto precio, hermanos, para poder llevar el Evangelio. Pero Dios pone el querer como el hacer.
porque Dios es el Dios misionero, el Dios que siempre está pidiéndonos un compromiso más, un poco más. Y en este libro nosotros vemos muchos pactos de Dios llamando a hombres, y oro al Señor que en estos días algunos de ustedes, quizás matrimonios, jóvenes, adolescentes, sean llamados a servir al Señor. Tenemos mucho énfasis de parte de nuestra sociedad, de nuestros padres, de la universidad, de una sociedad materialista, a dedicar nuestra vida a temas materiales, a cosas que tienen que ver con este mundo, pero no somos de este mundo, como decía un himno antiguo: este mundo no puede ser mi hogar, este mundo no es mi hogar, aquí somos pasajeros, somos peregrinos, somos extranjeros, nuestra ciudadanía está en los cielos y allá estamos enfocados los misioneros, allá debemos estar enfocados los cristianos, en lo eterno, en lo que permanece, en lo que no termina, lo que no tiene fin en la eternidad. Nosotros hemos dedicado años a poder enseñarle a la iglesia que el compromiso misionero debe ser de cada uno de los creyentes, de cada uno de ustedes que está escuchando hoy. No es solamente el compromiso de parte de los misioneros, de los pastores, sino de cada uno de ustedes, de entender que si usted ama a Dios debe hacer lo que a Dios le agrada. Y misiones es poder complacer el corazón de Dios con obediencia, con poder recibir estas instrucciones que están tan claramente escritas en la Biblia y llevarlas a cabo, poder hacerlas de manera concreta. Por tanto, ir a todo el mundo y hacer discípulos, y eso implica ¿qué? Ir al mundo y hacer discípulos, es obedecer la gran comisión. Yo hoy quiero compartirle un tema de por qué la iglesia local debe hacer misiones, por qué la iglesia local debe estar involucrada en la tarea misionera. Y las razones son textos en la Biblia que a nosotros nos demandan una responsabilidad especial respecto a la tarea misionera. Usted sabe que como creyentes un día vamos a dar cuenta de todos nuestros actos y aún de todas nuestras palabras delante del trono del Señor. Y hay cosas escritas en la Biblia que son órdenes para nosotros. Y yo creo que el cristianismo, lo primero que quiero compartir, el cristianismo es una religión que se caracteriza por la generosidad. Y misiones tiene que ver con generosidad, con dar. Lo primero que yo conozco en la Biblia acerca de dar, de ser generosos, es que Dios dio a su propio Hijo. Y esta generosidad tiene que ver con misiones, con dar lo mejor de nosotros, con entender que el cristianismo no es solo recibir bendición, recibir beneficio, recibir de parte de Dios sanidad, recibir libertad, recibir restauración matrimonial. El verdadero evangelio tiene que ver con dar porque Dios nos enseña a través de toda la Biblia que Él siempre está dando, y lo más precioso que Dios dio en relación a la misión tiene que ver con Jesucristo, su Hijo. Luego que yo observo este ejemplo tan grande de Dios de dar, observo en Jesucristo el mismo ejemplo del Padre, porque Jesús dijo: así como el Padre me envió al mundo, así yo también los envío al mundo. Y Jesús no solo vino al mundo, sino que dio su propia vida. Y este es el acto más generoso de cualquier religión mundial. En las demás religiones, quizá ustedes como personas que vienen de China o tienen un trasfondo china, no se conoce en Asia religiones donde haya dado su líder la vida por salvación de otros. En la religión evangélica, cristiana, bíblica, nosotros vemos el ejemplo de Dios dando a su Hijo y vemos a Jesucristo mismo dando su vida en sacrificio en la cruz. Y luego, como el Padre dio para la obra misionera a su Hijo y Jesucristo dio su vida para la obra misionera, siendo el Hijo, como dice Juan 3:16, de tal manera este amor que no se puede explicar, dio Dios a Jesucristo para que nadie se pierda. Es la forma que Dios espera de nosotros, generosidad a la hora de hacer misiones, porque de gracia recibimos, debemos dar de gracia este evangelio maravilloso. Eso está escrito en Mateo 10:8. Ahí termina la idea de los 3 puntos de que el cristianismo es una religión generosa y misiones tiene que ver con dar. Nosotros tenemos 2 hijos que el Señor nos dio, pero oramos que nuestros hijos sigan el servicio misionero,
que nuestros hijos sirvan al Señor, y para eso los estamos preparando con idiomas, con educación, con estudio de música, de instrumentos, con todo lo que podemos hacer como padres, porque queremos darle a ellos lo mejor para que ellos puedan darle al Señor lo mejor de sus vidas. Y eso tiene que ver con misiones, misiones tiene que ver con dar, hermanos. Es por eso que siempre se está insistiendo en la ofrenda misionera, porque estamos haciendo grandes esfuerzos los misioneros y queremos hacerlo en conjunto, y la iglesia también debe dar. En el área financiera debe dar jóvenes que tenga con talentos, con profesiones, con recursos para que sirvan al Señor. Deben dar lo que el Señor les ha dado, sus edificios, sus lugares de culto. Tienen que dar lo que el Señor les ha dado para la extensión del reino. Misiones tiene que ver con generosidad. Lo segundo es que hay una responsabilidad en nosotros acerca de compartir el Evangelio con otras personas, y hay bendiciones para los que se encargan de enseñar a otros la extensión del reino. Hay personas que tienen que llevar las buenas nuevas a otros para poder enseñar justicia a las multitudes. Esto sale en Daniel 12:3. Daniel 12:3 dice que los entendidos resplandecerán en el firmamento, y que los que enseñan justicia a la multitud, como las estrellas a la perpetua eternidad. Hay una recompensa para los que nos dedicamos a extender el Evangelio. Hay una recompensa de parte de Dios para aquellos que aún tenemos que aprender otros idiomas. Nosotros hoy estamos acá en México. Con mi esposo hemos tomado este año, con la familia, con los niños, para especializarnos más en el tema del idioma inglés, que lo necesitamos, que es una herramienta muy importante hoy en misiones. No lo manejamos, entonces estamos dedicando este año de esfuerzo, de inversión, de estudio, de horas de sacrificio, de aprendizaje, porque queremos enseñar la justicia de Dios a multitudes, y hay muchas multitudes que hablan también inglés que no han oído. Entonces hay cosas que la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos obedecer en cuanto a misiones. Hay un juicio sentenciado sobre todo ser humano, y esto es otra razón por la cual debemos hacer misiones. Nosotros ya fuimos salvos por la gracia de Dios, pero Romanos 6:23 dice que hay un juicio, hay una paga de muerte por el pecado. Y Romanos 5:12 dice que así como el pecado entró al mundo y trajo muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, hizo que todos los hombres sean pecadores. Hay una sentencia establecida del cielo en contra del ser humano por la justicia de Dios. Y nosotros tenemos que entender que la sentencia es muerte, no solo temporal, sino por la eternidad. Y esa eternidad puede ser cambiada si nosotros como misioneros les llevamos a las personas el Evangelio, y ellos pueden dar un vuelco en sus vidas, pueden tener una crisis de arrepentimiento, pueden entender por el mal camino que van, y eso hace que la sentencia de muerte sea revocada por la justicia de Cristo. Hermano, este es un privilegio enorme. Yo no sé si en estos momentos me escuchan abogados, pero los abogados creo que entienden mejor lo que implica que una sentencia de muerte sea quitada, sea eliminada por la justicia de Jesucristo. Y esto está establecido de parte de Dios para la humanidad. La palabra del Señor dice que hay un juicio, hay una condena, pero si nosotros anunciamos la verdad, pero si nosotros llevamos esta esperanza, si nosotros llegamos a tiempo con las buenas nuevas, esta sentencia puede ser revocada. Y esto ocurrió con nosotros. Nosotros estábamos condenados, no éramos dignos, no merecíamos tal sacrificio, tal salvación, tal perdón, porque nuestras obras de inmundicia eran muchas, y aún siguen siendo luchas grandes que vivimos como creyentes. Pero Cristo ha establecido la paga del pecado y ha dado su vida en la muerte en la cruz, y en la resurrección ha traído salvación. Esta sentencia de muerte puede ser revocada si usted se compromete de una manera especial con misiones. ¿Por qué la iglesia tiene que hacer misiones? Porque el ser humano puede en Jesucristo encontrar salvación. Hay un texto en Romanos 10, versículo 13, que dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay una solución, hay una salvación, hay una esperanza, hay un gozo, hay una alegría, porque si alguien invoca el nombre del Señor puede ser salvo.
Y eso es lo que le ocurrió a usted, a mí y a muchas personas. Dios me permitió servir cerca de 8 años en el mundo musulmán. Y aunque ellos son un gran desafío, la palabra de Dios es mucho más poderosa que las limitaciones que hay en el mundo musulmán. Aunque en ellos encontramos muchas barreras culturales, la palabra de Dios no tiene límites, es poderosa. La palabra de Dios es activa, la palabra de Dios convierte el alma, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios convierte el alma. Es por eso que el misionero debe dedicarse a compartir esta palabra de Dios con el que nunca ha oído, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¡Wow! ¡Qué esperanza para el mundo! Esto es misiones, es por eso que la iglesia debe estar involucrada en misiones. Hay un versículo hermoso en Hechos 4:12, aunque cada día hay más religiones, hay más movimientos de fe, cada día se inventan más ídolos, cada día se inventan más dioses, pero hay un texto en Hechos 4:12 que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo, el Señor. Y nosotros conocemos mucho de Cristo, cada creyente conoce mucho de lo que Cristo ha hecho en nosotros y mucho más los que nos dedicamos a estudiar su palabra. Y todo esto que Cristo nos permite conocer de Él es para darlo a conocer a otros. No tiene sentido un creyente que se queda con esta información para disfrutarla solo Él. No tiene sentido eso, porque Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios de propósito. Entonces, tú, hermano, has sido bendecido para que otros puedan ser bendecidos a través de tu vida. Tú has sido puesto en una oficina, en una empresa, en una universidad, en un cargo, en un trabajo, en un barrio, para que en ese barrio la gente pueda escuchar a través de ti las maravillas de Jesús. Tú has sido puesto en lugares específicos de parte de Dios para que tú puedas anunciar a todas las personas que están ahí que Cristo es el Señor y que Cristo anhela la bendición para el ser humano. Ahora muchos de nosotros somos llamados a salir de nuestros países y yo les animo en el nombre de Jesús que si alguno de ustedes está escuchando la voz del Señor y quiere obedecer la voz del Señor, porque a todos Dios nos dice lo mismo, vayan a todo el mundo todos. El tema es que algunos solamente obedecemos ese llamado. Pero si alguno de ustedes está escuchando este llamado de Dios a comprometerse de una manera mucho más significativa con Cristo, en extender el reino, escucha al Señor, porque Dios te puede sacar a naciones que nunca imaginaste. El Señor te puede llevar a continentes que nunca imaginaste. Y cuando pienso en ustedes, que son una iglesia especial, con un trasfondo chino, que algunos de ustedes manejan el idioma, que algunos de ustedes vienen de allá, que ya vivieron en China, el país más grande del mundo, el país más necesitado del mundo, el país más quizá perseguido del mundo para los creyentes, y ustedes pueden ser una bendición tan grande hacia China. Yo amo China, yo oro por China muchos años, yo estoy orando al Señor para un día visitar China, estar ahí y poder tener el privilegio de conocer creyentes en China que han sido perseguidos, que han pagado un gran precio. Y con mis hijos oramos por China, siempre estamos llevando a las iglesias a orar por China, porque no por casualidad es el país más grande del mundo, no por casualidad hay un movimiento tan grande de creyentes perseguidos en China. Dios está haciendo algo maravilloso en China y muchos de ustedes tienen sangre china, muchos de ustedes hablan chino, muchos de ustedes quizás van y vuelven a China, algo que yo anhelo en mi corazón, poder conocer algún día China. Pero usen esas estrategias para poder extender el reino de Dios en China, no solo para alegrarse porque son parte de una cultura, sino asumir una responsabilidad hacia China. O sea, a mí me parece que por lógica ustedes deberían preparar misioneros a China. A mí me parece por lógica que ustedes deberían ayudar a otros misioneros que quieren ir a China, si ustedes manejan el idioma. A mí me parece tan lógico que ustedes ofrenden para China, porque allá están sus raíces, porque muchos de ustedes aman ese lugar, porque sus padres fueron de ahí o porque sus abuelos fueron de ahí. Entonces, lo más lógico como misionera me parecería que ustedes abran algún proyecto a China, que ustedes comiencen a orar de manera mucho más especial por China y que ustedes rueguen al Señor que saque personas desde su iglesia china en Lima y las lleve a esta nación tan necesitada del Evangelio. Dios es estratégico, Dios no nos da nada sin algún propósito o sin alguna
idea que Él tenga en mente. Y yo creo que ustedes pueden ser usados de una manera diferente en la obra misionera si ustedes entienden que Dios es un Dios de propósito y que ustedes como iglesias chinas tienen un potencial único que otras iglesias no tienen y que ustedes tienen una cultura que conocen que a nosotros nos cuesta mucho entender, pero que ustedes podrían ser puentes, personas que son puentes para que muchos vayan a la nación tan necesitada que es China. Hay algo muy verdadero en cuanto a la eternidad, y es que las almas tienen un valor especial para Dios. Y tengo un pastor que quiero mucho en Brasil, que es nuestro director de misión, el pastor Josías, y que él siempre dice, yo quiero ver almas rendidas a los pies de Cristo. Yo quiero que los misioneros nos muestren almas rendidas porque el negocio de Dios son las almas, porque el propósito de Dios son las personas, la salvación eterna. Y a veces nos afanamos con edificios, que son cosas materiales, con proyectos y planes, que todo es material. Pero el anhelo de Dios, el esfuerzo de Dios son almas, son personas que disfruten una eternidad en su presencia, en el cielo, en este glorioso lugar que es nuestro hogar eterno, en este lugar que está preparado con tanto amor para nosotros, con moradas eternas, con belleza. No habrá más necesidad de sol porque la misma presencia, el resplandor de Cristo estará con nosotros. El cielo es hermoso. El cielo es un lugar hermoso, allí está nuestro verdadero hogar. Este mundo no es nuestro hogar, no puede este mundo ser nuestro hogar, lleno de dolor, de traición, de aflicción, de sufrimiento, pero la eternidad sí, la eternidad con Cristo Jesús es lo que el Evangelio promete, la vida eterna, la esperanza en gloria, a Cristo resucitado reinando por los siglos de los siglos. Por eso que Misiones tiene una ambición tan grande, es la salvación de almas, es permitir que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Y con mi esposo hemos podido ver en el país que trabajamos brujos, hechiceros, ateos, personas que no entendían el Evangelio, que no podían entender el Evangelio, pero que estando ahí el Señor nos ha permitido evangelizar. Recuerdo en uno de estos últimos viajes un ateo comunista muy fuerte que estaba cansado de la vida, desesperado, angustiado, y miró un árbol de limones y él dijo, nunca he creído en Dios, pero hoy voy a hacer algo para ver si Dios existe. Y dice que miró el árbol de limones y dijo, voy a fijar mi vista en un limón, y ese limón, si cae, Dios existe. Son frases de ateo, yo las entiendo porque fui atea también, desde niña y adolescente atea, y yo entiendo esta angustia de tratar de encontrar a Dios y no poder hacerlo porque no hay alguien que te explica, porque no hay alguien que tiene la paciencia de enseñarte quién es Dios, cómo es su carácter. Y este ateo comunista dijo, si ese limón se cae, Dios existe. ¿Y saben qué pasó? Cuando él miró un limón, de los cientos de limones que habían, ese limón cayó al suelo. Y ese día ese comunista solamente decidió creer que Dios existía. A los 3-4 días, él tuvo que ir a buscarnos al aeropuerto y fue nuestro chofer por 6 horas. En esas 6 horas, nosotros le hablamos de Cristo, mi esposo le explicó el Evangelio, le explicó quién era Dios, y al terminar el viaje, él había entregado su vida a Cristo con lágrimas, llorando y tan agradecido porque ahora podía sentir que sí, que Dios existe. Pero no había quien se lo explicara, no había quien se lo enseñara. Por eso Misiones requiere un compromiso de personas que estemos al 100% dedicados a la tarea misionera. Algunos dan, algunos oran, pero si no habemos misioneros dedicados al 100% a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio, a estar en lugares donde las personas necesitan oír, no tiene sentido la obra misionera. Pero si nos unimos todos y hacemos un gran equipo, como una iglesia evangelista, una iglesia misionera, entonces podemos alcanzar personas para que vengan al conocimiento de Dios. Hay un texto en la Biblia, en Mateo 16:26, que dice, ¿qué le aprovechará al hombre si gana todo el dinero del mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hoy nosotros vemos hombres afanados en profesiones, hombres afanados en recursos, en comprar apartamentos, en comprar carros, todo el afán es material. Pero ¿qué pasa si ellos ganan todo
los tesoros del mundo y pierden su alma. Hemos visto cómo se quitaron la vida famosos, ricos, personas que lograron mucha economía, pero que había un vacío existencial enorme en ellos. Solo Cristo puede satisfacer la sed del hombre, la sed que hay en el corazón, en la mente, en el pensamiento del ser humano. Solo Jesucristo le da sentido real a la vida, y esto lo he visto en distintos continentes, porque he servido en África como misionera y he podido ver africanos, musulmanes, entender que en Cristo estaba el sentido de la vida. No había fuera de él sentido para vivir. He estado en Europa también trabajando, en España algunos años, y he podido ver españoles que vinieron a un entendimiento con una lucha intelectual de dudas, de racionalidad, pero entendieron que la fe en Jesucristo transformó sus vidas, sus familias, su sentido de vivir. Y lo he visto, por supuesto, en toda América Latina, en el país que hoy servimos, cómo Cristo da sentido al ser humano. Ya sabemos que las cosas materiales son pasajeras, hoy están, mañana no están, pero cuando hay sentido de vida, cuando hay dirección de vida, cuando hay paz en la mente, cuando hay proyección de servicio, cuando vemos la bendición que es dar, la bendición que es bendecir, la bendición que es ayudar, la bendición que es estar con niños que sufren tanto y poder amarlos, acompañarlos, aconsejarlos, abrazarlos, orar por ellos. ¿Cuántos niños hoy sufren, hermano? Y la iglesia no puede vivir ajena. No puede vivir ajena al dolor tan grande de la humanidad, porque somos nosotros los mensajeros. Somos nosotros los que tenemos que hacer entender al ser humano por qué ocurren las cosas, por qué Dios es tan bueno pero el ser humano es tan malo, por qué Dios es tan justo pero vivimos en tanta injusticia. Nosotros somos llamados a ser los mensajeros para enseñar a la multitud, para enseñar el consejo de sabiduría, como dice Proverbio. Es por eso que la obra misionera es nuestro sentido de vida. O sea, no puede existir una iglesia que esté ensimismada o una iglesia que esté pendiente solo de nosotros, porque eso sería muy egoísta, muy contrario al Evangelio, porque el Evangelio tiene que ver con dar, con bendecir, con ayudar, con proyectar, con ayudar a otros, con darle valor a la gente, con darle valor agregado a las personas, porque Cristo hace esto con nosotros. Entonces no tiene sentido una iglesia que vive para autoalimentarse, para satisfacerse, para estar cómodos. No hay sentido en eso. El mundo está afligido, el mundo está gritando ayuda, el mundo está diciendo ayúdenme. Los gobiernos están hechos un caos a nivel mundial. Europa está en una crisis económica, moral, espiritual. Ya experimentaron lo que es dejar a Dios fuera de todo, y Europa está pagando un precio muy alto por esta decisión. Entonces el ser humano ya experimentó que sin Cristo no hay sentido. Ni siquiera tiene sentido tener una buena profesión y mucho dinero si no hay presencia de Dios en todo eso, si no es Dios que le da sentido a todo lo material, porque somos bendecidos para bendecir. Este es el patrón bíblico. Cada vez que Dios pone algo en nuestras manos es para bendecir a otros. Cada vez que Dios pone un talento es para bendecir a otros. Cada vez que Dios nos da una habilidad es para bendecir a otros, porque el cristianismo es un acto generoso. El cristianismo tiene que ver con dar, y misiones tiene que ver con dar nuestras vidas, dar nuestros talentos, dar todo lo que tenemos, dar nuestros recursos. Hay que aprender a vivir con menos para dar más. Esto tenemos que aprenderlo los evangélicos. Hay que aprender a vivir con mucho menos para dar mucho más. Hay creyentes que uno observa que todo gira en torno a ellos, todo el beneficio es para ellos, todo es para disfrutarlo ellos, pero hay que aprender en misiones a vivir con menos para dar más. Hay que aprender a vivir de manera muy austera como nosotros vivimos para poder compartir con otros que tienen menos. Y eso tiene que ver con ser justos también, con la justicia de Dios, porque Dios es justo y nosotros amamos también la justicia. Tenemos una responsabilidad grande como iglesia en hacer misiones. Ustedes conocen estos textos del Nuevo Testamento de Marcos, por ejemplo, Marcos 16:15, que dice: Jesús dijo, vayan a todo el mundo. Ahí hay una orden, ni siquiera una sugerencia, ni siquiera es una pregunta de ¿les gustaría hacerlo? No, hay una orden total de parte de Jesucristo. Vayan por todo el mundo, vayan.
y anuncien las buenas nuevas. Segundo verbo, que es una orden. Vayan. ¿Y qué vamos a hacer cuando vamos? Anuncien las buenas nuevas. ¿A quién? A toda criatura. A los niños que tanto sufren. A los adolescentes que cada vez nacen más desorientados. Ustedes saben cuántas tribus urbanas hay en las ciudades grandes como Lima. Jóvenes desorientados. Cada tribu urbana camina hacia donde ellos entienden que está bien. Si unos entienden que está bien tatuarse el cuerpo entero y ponerse piercing y que ese es el camino, hacia allá van. Si otros entienden que otra forma puede ser la violencia, hacia allá van porque están desorientados. Vienen de familias desestructuradas, vienen de sociedades desestructuradas, vienen de educación sin valores, vienen de gobiernos que dictan leyes sin valores. Entonces estas tribus urbanas cada vez van a hacer movimientos más fuertes, de manera más masiva se van a mover porque solo nos muestran el caos que hay en la ciudad. Las tribus urbanas solo nos dejan ver la desorientación de pensamiento que hay a todo nivel. ¿De dónde viene esto? De la niñez. ¿Dónde se comienza a manifestar? En la adolescencia. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Acercarse a ellos. Jesús nos dijo, vengan las tribus urbanas a nuestra iglesia porque aquí van a encontrar el evangelio. Jesús dice, vaya a la iglesia hacia las tribus urbanas porque ellos necesitan escuchar. Muévase la iglesia hacia los grupos que no han escuchado porque ellos necesitan oír. Muévase la iglesia hacia China porque es uno de los países más necesitados del mundo. Muévanse muchos de la iglesia hacia África porque tienen que ir y llevar el evangelio y anunciar las buenas nuevas a toda criatura. No es una opción, es un mandamiento. Y este tema de obedecer es grave, pues en todas las áreas de la vida cristiana la obediencia a Dios es complicada. Obedecer en todo sentido, obedecer en diezmo, obedecer en ofrendar, obedecer en cumplir sus leyes, obedecer en cumplir sus mandamientos, en hacer su estatuto. El tema de la obediencia es algo complejo en la Biblia y nosotros lo vemos en el día a día. La obediencia a la Gran Comisión tiene que ser por amor a este plan de Dios. ¿Por qué una iglesia debe ser misionera? Porque una iglesia ama a Dios y quiere que el plan de Dios se cumpla en las naciones. ¿Por qué una iglesia tiene que ser misionera? Porque una iglesia quiere vivir para darle la gloria a Dios. ¿Por qué una iglesia quiere ser misionera? Porque una iglesia vive para alabanza de su nombre, para la gloria de Dios, para que Él sea adorado en las naciones. ¿Sabe qué, hermano? Mientras no haya adoración en muchos lugares, allí hay misión. Pero donde hay adoración, no necesitamos misión, porque ya están adorando al Rey. ¿Me entiendes? Donde no hay adoración, hay misión. Y los pueblos enteros no alaban a Dios. Las naciones de África, muchas no adoran a Dios. Por tanto, ahí hay misión. Medio Oriente entero no adora al Señor. Israel, como el pueblo de Dios, no adora al Señor. Por tanto, allí hay misión. Porque vivimos para adorar al Rey. Nuestra principal razón de ser creado es adorar al Creador. Darle la gloria a Dios. Exaltar su nombre. Bendecir su nombre. Por eso que el Salmo 67 dice, alaben a Dios todos los pueblos te alaben y anuncien en todos los pueblos su salvación, anuncien en todas las naciones sus maravillas. ¿Para qué? Para que te alaben, Señor, para que todos los pueblos te alaben. Nosotros como creyentes no podemos estar felices hasta que todas las naciones alaben al Cordero de Dios, porque digno es el Cordero de Dios de toda alabanza, de toda adoración, de toda exaltación, de toda palabra hermosa. El Señor está esperando ser adorado y la iglesia tiene una misión. Hay un texto más que quiero compartir en Primera de Pedro 3:19. Este texto dice que el Señor no retarda su promesa en volver por su iglesia, porque algunos piensan que es tardanza, pero el Señor es paciente con nosotros y muy paciente con nosotros. No quiere que ninguno se pierda, no quiere que los chinos pasen a una eternidad sin Cristo, Él no lo quiere. Él no quiere que el presidente de Corea, este jovencito tan rebelde a Dios, con todo su país, Él no quiere que ellos perezcan.
Dios tiene compasión, Dios tiene misericordia. Por eso que el Señor tarda su venida, para que todos puedan proceder al arrepentimiento. Pero no hay arrepentimiento si no hay predicación del Evangelio, porque el Evangelio es el que produce esta convicción de pecado. Como dice, el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si no hay predicación del Evangelio en las naciones, difícilmente las naciones van a tener este acto de arrepentimiento que se necesita para la salvación. Es por eso que Jesucristo espera que la iglesia asuma un compromiso más grande cada vez, que la iglesia proceda al envío de misioneros, que la iglesia entienda que la iglesia no es una iglesia completa, no es una iglesia fructífera hasta que no está enviando misioneros, ya sea que los envíe al mismo Perú, que los envíe a América Latina, pero tienen que salir misioneros de las iglesias porque esto muestra la actividad de la iglesia, el corazón misionero de la iglesia, la pasión de la iglesia, el compromiso de la iglesia con la gran comisión de Cristo. Entonces la iglesia debe estar en constante actividad misionera, la iglesia debe estar saliendo a servir, la iglesia debe dar, la iglesia debe preparar a sus misioneros. Por eso estamos en Perú. Yo estoy viviendo en Tacna con mi esposo hace 4 años para servir a las iglesias en Perú, las que quieran aprender de misiones, las que quieran capacitarse, las que quieran obedecer la gran comisión, las que quieran preparar misioneros. Nosotros estamos ahí al servicio de los que quieran poder usar toda la experiencia que Dios nos ha dado para preparar a nuestros jóvenes que salgan a misiones, para poder hacer que nuestros jóvenes amen a Dios de una manera diferente a solamente ir a un culto y volver a su semana laboral. Que amen a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Esta demanda tan fuerte del Evangelio, amar a Dios con todo, con todo. Y oramos por una iglesia obediente. Quiero leer el último texto donde dice 1 Samuel 15:22. Este texto está en el Antiguo Testamento porque toda la Biblia habla acerca de misiones. Y en 1 Samuel 15:22 dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y tus sacrificios? O sea, tu vida religiosa. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Ofrendas quemadas, sacrificios, vida religiosa, ritos, formas de hacer siempre las cosas de la misma manera? Y aquí dice, no, escucha su voz, escucha su voz. Escucha, iglesia, su voz, porque la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión a sus mandamientos es mejor que la grasa ofrecida en sacrificio de los carneros. O sea, hay cosas que nosotros hacemos que no valen más que la obediencia, porque al final todo termina siendo religión. Pero dice, escucha su voz, iglesia, obedece, porque la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión a sus mandamientos es más agradable que el sacrificio de los carneros. Que Dios los bendiga, iglesia, que muchos de ustedes obedezcan a Dios en esta gran comisión y juntos nos sometamos a la gran comisión de Cristo para extender su reino. Y vendrá el deseado de las naciones, porque las naciones gimen por esperanza. Y misiones es poder llevar esta esperanza maravillosa en Cristo Jesús a los que nunca han oído. Que Dios les bendiga, oren por nosotros como familia, nuestro compromiso es hasta la muerte, hasta el día de nuestro último suspiro. Oren por protección hasta que el Señor nos ha guardado, viajando en pandemia, trasladándonos de países, moviendo a nuestros niños. Nuestra confianza está en el Señor, pero rogamos sus oraciones por nosotros como familia. Que el Señor les bendiga y obedezcan. Escuchen su voz y obedezcan, porque la obediencia y la sumisión son mejor que la vida religiosa. Que el Señor les bendiga grandemente, hermano.